La larga historia de una molécula. ADN. El 25 de abril de 1953, la revista científica Nature publicó un artículo breve en el que forma una nueva estructura molecular de ácido desoxirribonucleico, ADN. En sus párrafos finales anuncian textualmente: no ha escapado a nuestra atención, sugiere un posible mecanismo de copia para el material genético. Firmada por los doctores J. Watson y F. H. Crick, fue la clave que desencadenó todo el desarrollo de la biología molecular moderna. Durante el año 2003 se completó el análisis secuencial de toda la molécula del ADN humano. Escrito en el ADN de cada persona está la historia compartida de la evolución de nuestra especie. Hacia alrededor de 1500 a.C., la agricultura humana se iniciaba en la región del Río Amarillo, en China, y en la fértil medialuna de la Mesopotamia. Alrededor del año 350 a.C., el gran Aristóteles en Grecia escribe La generación de los animales, en la que propone que el macho contribuye con el plan y la hembra aporta los materiales para su construcción. En 1600 después de Cristo se propone la generación espontánea. Fue un pequeño ser preformado por una mágica fuerza particular. En el año 1840 después de Cristo, el descubrimiento del microscopio permite evaluar el desarrollo de huevo fecundado. Experimentalmente también se elimina la generación espontánea y el axioma pasa de ser omnis vivo a ex vivo. En 1866 después de Cristo, un monje descubre las leyes de la herencia de las arvejas. Por el año 1869 después de Cristo, un médico y químico estudia la composición de los núcleos de las células, y así Friedrich Nietzsche aísla una sustancia propia que bautiza como nucleína, que rápidamente se demuestra que es también un ácido, por lo que irrumpe en la historia del hombre del ácido nucleico. En 1865 después de Cristo, Darwin publica su origen de las especies con el análisis de la progresión por adaptación de los seres vivos. A principios del siglo XX, tres botánicos en forma independiente, Beers, Lawrence y T. Sherman, redescubren las leyes del monje. En 1902, un médico, Archibaldo Barrot, estudia algunas enfermedades que se heredan en ciertas familias. En 1903, un citológico, Sutton, descubre las unidades pareadas que se ven durante la división celular y que son fácilmente teñibles. En ese mismo año, otro citólogo, Boveri, demuestra que los cromosomas no desaparecen entre los periodos de división celular. En 1904, William Bateson reconfirma todo lo descrito por Mendel, enfatizando el carácter predecible del modo de la herencia inscritos en la célula. En 1908, un matemático, Hardy, y un médico, Whitworth, derriban una fórmula algebraica sencilla que explica el modo de acción de los genes en los grupos de individuos. Un embriólogo, Hunt Morgan, en 1910 descubre un par de cromosomas que se asocian al dimorfismo sexual de la mosca de la fruta. Solo un par que diferencian a los machos y las hembras. En 1913,
Morgan y uno de sus estudiantes, Sturtevant, crean el primer mapa genético al demostrar la ubicación de 6 factores somáticos en los genes sexuales de la mosca de la fruta. En 1927 se demuestra Muller que la irradiación con rayos X induce cambios genéticos permanentes que respetan a las leyes mendelianas. En 1928, un médico y microbiólogo, Griffith, demuestra que es posible transferir de una cepa microbiana a otra un misterioso factor asociado a la capacidad de generar una letal neumonía del ratón de laboratorio. Durante el mismo año, otro citólogo analiza cuidadosamente a los cromosomas humanos y nos relata que son 48, al igual que en el de los simios. En 1929, un químico curioso, Levene, analiza el ácido nucleico de Miescher y en él describe una molécula de deoxirribosa, una molécula de ácido ortofosfórico y 4 bases nitrogenadas heterociclivas, las que llamará bases del ácido nucleico o nucleóticos. Finalizando la Segunda Guerra Mundial en 1944, un trío de investigadores, Avery, Mr. Lute y Mr. Carty, demuestran una manera conveniente que en el factor de transformación genética de Griffith es el ácido nucleico y no la proteína bacteriana. (1949) Un bioquímico notable, Linus Pauling, interesado en la genética, reconoce en una enfermedad hereditaria las células falciformes, un defecto puntual en la estructura de la hemoglobina, y se permite sospechar de que de alguna forma la información genética es capaz de determinar la estructura de las proteínas. En 1950, otra pareja de bioquímicos, Hershey y Chase, demuestran que para los virus que atacan a las bacterias, lo fundamental es la inyección de su ADN dentro de la bacteria. Un analista en 1952, Charles Graf, estudia la composición de varios tipos de ácidos nucleicos y encuentra cantidades iguales de algunas bases nitrogenadas. En el mismo año, en Inglaterra, un físico dedicado a la cristalografía y su disciplina, Wilkins y Franklin, revelan que la estructura espacial de algunos cristales del ADN humano es repetitiva. En 1953, un físico y un bioquímico, Watson Crick, proponen un modelo molecular helicoidal doble de la estructura del cristal de ADN, desencadenando la biología molecular moderna. Un trabajo realizado por Jorge Alberto. Recuerden darle like y suscribirse al canal. Hasta la próxima.